Con la presencia de Perú, Chile, Colombia, Guatemala, Estados Unidos y el anfitrión México, se llevó a cabo la primera edición de los Juegos Panamericanos de la comunidad LGBT. Además, 19 estados de la República se hicieron presentes durante los días 27, 28 y 29 de junio para buscar la gloria en disciplinas como fútbol, voleibol, voleibol de playa, fútbol 7, básquetbol, atletismo, natación, físico-culturismo y rugby. Fueron 917 atletas los que con sudor y garra buscaron llevarse los primeros sitios de las diferentes disciplinas, con el objetivo de hacer notar a la comunidad LGBT en el mundo del deporte. La práctica deportiva es un derecho humano de todas y todos. En la comunidad LGBT no se ha reconocido, pero es nuestra mejor manera de manifestarnos, jugando, saliendo adelante, reconociéndonos nosotros como deportistas, representando a un estado, a un país, pero sobre todo a nosotros mismos. Uno de los objetivos de los Juegos Panamericanos es que haya inclusión en todos los sectores de la sociedad, no importando las preferencias sexuales. Que la gente nos vea incluir, que no nada más sea un equipo LGBT, sino que sea realmente de diversidad. Que eso es lo importante. Considero que es importante no nada más que vengan las chicas trans, por ejemplo, que aquí están, sino que también vengan personas heterosexuales, personas bisexuales, chicas, les, que también por ahí andan, pero sí, sobre todo la inclusión. Los organizadores prevén que la siguiente edición de los Juegos Panamericanos de la comunidad LGBT se realicen en Brasil 4 años después. Andrés Brito, 21 Noticias.